El contagio de COVID-19 se desborda y los municipios con riesgo alto ascienden a 100 en Bolivia, el cual está distribuido de la siguiente manera: 35 municipios con alto riesgo en Santa Cruz, 19 en Oruro, 14 en Chuquisaca, 8 en Cochabamba, 7 en Beni, 6 en Potosí, 6 en Tarija, 3 en La Paz y 2 en Pango. Entre los municipios de riesgo alto se encuentran las 9 capitales de los departamentos. El Ministerio de Salud publicó este jueves el nuevo índice de alerta temprana COVID-19. 50 municipios están en franja de riesgo medio, 34 están en riesgo bajo y 17 presentan riesgo inicial. Santa Cruz encabeza la lista de los municipios con riesgo alto. Quirucilla, Pucará y El Trigal son los 3 primeros en lista. Oruro es el segundo departamento en lista. Sus municipios con riesgo alto son Cruz de Machacamarca, Choquecota y Yunguyo del Litoral. Chuquisaca es el tercer departamento con más municipios en riesgo alto y casi la mitad de su territorio se encuentra en esta categoría. La lista es encabezada por Camargo, le siguen Culpina y El Villar. Y así cerramos esta semana, la primera semana de febrero, con 100 municipios con riesgo alto de contagio, de los cuales 35 están en el departamento de Santa Cruz, incluyendo la capital, Santa Cruz de la Sierra. Después sigue Oruro. Luego, en el orden de los departamentos con mayor índice de riesgo, los municipios, está Chuquisaca, Cochabamba, Beni, Tarija, Potosí, La Paz y finalmente Pando. Esta noche vamos a conversar con invitados del CEDES, tanto de Santa Cruz como de Oruro, que son los departamentos que tienen mayor número de municipios en riesgo alto. Juan Carlos. Exactamente, y esto suma, Cecilia, lo decía el reporte, que las 9 ciudades capitales de Bolivia están en riesgo alto, en semáforo rojo, más la ciudad del Alto. Estamos hablando de la mayor cantidad de población que vive en ciudades capitales, Cecilia, está precisamente en municipios en riesgo alto. Vamos a saludar en este momento nosotros a Marcelo Ríos, director del CEDES de Santa Cruz, quien nos acompaña esta noche, y también al doctor Henry Tapia, director del CEDES desde Oruro. Doctor Ríos, buenas noches. Les saludamos Juan Carlos y Cecilia. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está, estimada Cecilia? Estimado Juan Carlos, un gusto nuevamente escucharlos y verlos. Atento a la información que se necesite desde Santa Cruz. Saludamos. Doctor Tapia, también del CEDES de Oruro, le mandamos un abrazo a la distancia. Bienvenido a Que No Me Pierda. Muy buenas noches, Cecilia y Juan Carlos. Un saludo a todo el país. Bueno, estamos prestos para informar la situación que vamos viviendo acá en el departamento de Oruro. Son los 2 departamentos que tienen mayor número de municipios en riesgo alto. Doctor Ríos, tenemos 35 municipios en riesgo alto, incluyendo la capital cruceña, es decir, Santa Cruz de la Sierra o la provincia de Andrés Ibáñez. ¿Preocupante? Son 35 municipios en este último reporte, el 10º reporte de índice de alerta temprana. Después de los 35 municipios, 10 están en riesgo medio, 6 en riesgo bajo, 1 en riesgo inicial. Son 52 de los 56 municipios. Sin embargo, yo sería un poquito más preocupado todavía que 35, porque la medición responde no solamente a la incidencia de casos, sino a otras variables más que tiene este índice. De los 35 municipios que están en alto riesgo según este índice, de todas maneras no dejan de ser 3 los que más nos preocupan por la incidencia de casos, pero sobre todo por el comportamiento de la población y las dificultades que podrían existir y que están existiendo actualmente para poder hacer una contención. Doctor Tapia, en lo que toca a Oruro, también es la segunda región en este momento del país con 15 municipios en riesgo alto. En otra oportunidad, esto significaría encender las máximas alertas y empezar a tomar medidas, de hecho, para tratar de reducir esa cantidad de municipios. ¿Qué están haciendo ahora en Oruro? Sí, bueno, acá estamos un poco preocupados. Tenemos un número mayor de municipios en riesgo. Bueno, lo que nos preocupa es que de los 35 municipios que nosotros tenemos acá en el departamento, 31 municipios están registrados con casos positivos. Solamente tenemos un mapa, son 4 municipios que todavía no están registrados con
con casos positivos. Estamos trabajando conjuntamente las autoridades del municipio, conjuntamente la gobernación, un apoyo importante de la gobernación para poder mitigar esta pandemia, formando brigadas en nuestros municipios, ¿no?, llegando a la población del área rural. Doctor Ríos, vale la pena reiterar y recordar a la población qué significa, de acuerdo a este mapa de riesgos, qué significa que un municipio esté en riesgo alto. Bueno, primero que nada, que este índice de alerta nos mide justamente, nos permite alertar a los municipios con relación a la magnitud de la propagación, ¿no es cierto? No solamente es la situación del índice de casos. En una situación en alerta roja o en riesgo elevado significa de que hay una situación, un contagio desbordado, implica también que porque existe demasiada situación de ambientes cerrados o comportamiento en la cual la población no debiera estar, ¿no es cierto? Y sobre todo porque ya el índice, acordémonos que este es un índice que emite el Ministerio de Salud y Deporte, por lo tanto oficial, implica también que recomienda medidas más estrictas hasta desacelerar el contagio. Eso expresa claramente la situación de este índice de alerta. Eso es lo que nos preocupa y eso es lo que venimos insistiendo como Santa Cruz a los lugares en los que tenemos una situación muy compleja, no solamente por el aumento de casos, sino la velocidad, el índice de ocupación de las camas, ¿no es cierto?, y la situación de letalidad. Entonces hay que sumar otros factores más que complican la situación y que obligan, no solamente por el sentido común, además de los datos, sino porque la misma normativa del Ministerio estipula a tomar y efectuar acciones más estrictas de carácter inmediato. ¿Y qué medidas se podrían asumir, por lo menos en Santa Cruz, doctor, por lo que compete a la gobernación? Porque entendemos que, bueno, a ver, los municipios cada uno tiene la tuición y la autonomía de determinar sus propias medidas, ¿no? Pero, ¿qué sería lo recomendable en este momento con 35 municipios a nivel departamental en alto riesgo? Bueno, primero que nada, preocuparnos por aquellos donde la situación en la complejidad de la atención en salud se encuentra más complicada, porque evidentemente hay contagios en otros municipios, pero los más afectados, desde el punto de vista de la incidencia, de la tasa de incidencia, son Colpa Bélgica, El Torno y Santa Cruz de la Sierra. Pero si uno tiene que definir en dónde uno debe orientar todos los esfuerzos, es en el lugar en el que está acumulado la mayor cantidad de los casos, y que en este caso implica Santa Cruz de la Sierra, que está entre el 70 y el 80% de los casos. Resolviendo el problema en Santa Cruz de la Sierra, resolvemos, ¿no es cierto?, el 80% del problema de todo el departamento. Por lo tanto, en las acciones en este municipio y de nosotros deben llevar sobre todo al tema de evitar los contagios. Ya se han hecho grandes esfuerzos respecto al tema de la ocupación, de la situación de las camas, la apertura, el tema de recursos humanos. Eso está encaminado, ya quedó atrás nosotros usar esta estrategia, porque ya está encaminada, pero ya llega una situación en la saturación. Ahorita, por más que recibamos, ¿no es cierto?, y creo que eso va a suceder en todos los municipios del país, por más que recibamos mañana o pasado una dotación y pueda construir al estilo China un hospital con 1000 camas, ¿no es cierto?, en 10 días, no vamos a tener recursos humanos para poder contratarlo. El gobierno nacional no va a poder ejecutar recursos económicos para contratar ese personal. Entonces, lo que lleva ahora inmediatamente son las acciones que venimos hace 8 semanas desde el inicio del rebrote pidiendo: la prevención, evitar el contagio, acciones con la población y con la población, para aislar a las personas, a los sanos de los contagiados, a los contagiados de los sanos, para que no exista esta relación y siga aumentando la velocidad, sigue estando por encima de 1, la situación de la razón de productividad es por encima de 3. Entonces, hoy hemos tenido, hoy día en el reporte hemos tenido 616 casos positivos de los que se registran, y los que no se registran, ¿no es cierto?, estos 600 casos positivos en 10 o 12 días se van a transformar en 1.800 casos más. ¿Por qué? Porque está una razón de velocidad, una razón de crecimiento de 3. Por lo tanto, es cortar el contagio. Y ahí tienen que estar apuntadas las acciones. Las acciones tendrían que derivar en una cuarentena rígida para el municipio de Santa Cruz de la Sierra. ¿Insiste el CEDES, doctor? El servicio departamental insiste en la medida, es una cuarentena.
Póngale el apellido que se necesite, rígida, dinámica, en reversa, no importa, es el concepto sanitario. El problema es que se ha confundido el concepto sanitario con el concepto de la medida civil, ¿no es cierto? Rígida, el apellido de rígida implica pues la restricción, la circulación, el que nadie se mueve, ¿no es cierto? No importa el cómo, cualquier estrategia hoy que lleve a evitar o exponer lo menos posible el contagio de la población nos va a repercutir con un impacto positivo, ya sea que se decida cerrar completamente todo o ya es algo que se decida habilitar los centros de recuperación, trasladar a todos los positivos, los 616 casos positivos de hoy, mañana deberían estar visitados en sus casas por el municipio, definir si tienen capacidad de aislamiento domiciliario, los que no tienen aislamiento domiciliario, llevarlos a los centros de aislamiento, tenerlos 10 días ahí, darles alimentación, tratamiento médico, servicios básicos como debe ser, habitabilidad, comodidad, para que estos 600 no contagien a otros. Si esta tarea la hacemos por 14 o 21 días de manera continua, evidentemente vamos a desacelerar inmediatamente la curva de contagio. No hay más misterio. Lo que pasa es que las medidas civiles asustan, pero no es un tema que vaya a afectar de manera enorme la reactivación económica de ninguna manera. Es el gobierno municipal que debe encontrar justamente cómo mediar esta situación, hacer que la recomendación sanitaria de la cuarentena se pueda cumplir. Bien, doctor Tapia, ¿usted coincide con ese criterio, por lo menos en lo que toca a Oruro? ¿Usted cree que una alternativa, tomando en cuenta la cantidad, insisto, de municipios en riesgo alto, sería, a ver, no le llamemos cuarentena rígida, pero algunas medidas adicionales restrictivas para empezar a frenar esa tasa de contagios? Considero muy importante las consideraciones que hace Marcelo. De la misma manera en Oruro, bueno, el comportamiento de la pandemia es ascendente, está siendo ascendente cada día, y eso es lo que nos preocupa. En su momento habíamos propuesto en el COE departamental de que podamos tener una cuarentena, bueno, ya sea una cuarentena flexible, no sé cómo puedan llamarlo, pero nos puede dar un respiro a los establecimientos de salud. Vemos actualmente en nuestros centros de internación como terapia intensiva, terapia intermedia, casi el 90-95% están ocupadas, ¿no? Y también nuestros centros de recuperación. Entonces, es muy importante que las autoridades puedan tomar conciencia de que se puede tomar alguna medida como la cuarentena, pero con algunas restricciones. Creo que eso nos puede dar un respiro al personal de salud para hacer algunos ajustes que todavía tenemos algunas dificultades. Se tiene que entender en todo caso, doctor Tapia, que hablar de cuarentena, que ese es un debate que se está arrastrando durante todo este tiempo, no necesariamente implica, como ocurrió el año pasado, cuarentena, todo el mundo se encierra en su casa. Eso creo que no es factible, ¿o sí? Sí, bueno, el sector de salud también comprende, ¿no? La parte social, ¿no? De que puede haber una reactivación económica, pero también se tendría que tomar algunas medidas de restricciones donde no pueda haber estas aglomeraciones que vemos en centros de abastecimiento, en el banco y otras instituciones. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Y bueno, creo que se tiene que tomar ya, porque nosotros en el departamento tenemos, ¿no? Este comportamiento es ascendente, y eso es lo que tenemos que prevenir y hacer algo, ¿no? Y tomar algunas acciones inmediatamente. Doctor Ríos, usted ha dicho... ¿Hay alguna medida adicional que estén tomando en Oruro? Perdón, Cecilia. No hay problema. Sí, Juan Carlos, nosotros, bueno, es una gran oportunidad. Primero, nuestro municipio, en el municipio de Oruro, tenemos ya conformado brigadas, una oportunidad que tenemos ya los antígenos nasales, se está haciendo un trabajo en todos los barrios. Creo que es muy importante, se está replicando esto también en el área rural, pero lo que nos preocupa es el comportamiento de la población. Aún así, teniendo nuestros antígenos nasales, no están asistiendo a nuestros establecimientos. Ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros para que ante la presencia de alguna sintomatología pueda asistir a su establecimiento de salud y así pueda darnos una oportunidad para tomar algunas medidas como un tratamiento preventivo, ¿no?, hacia la población. Bueno, decía usted, doctor Ríos, hace algunos minutos atrás
que la palabra cuarentena, y creo que a nadie en este momento cuando hablamos de cuarentena coincidimos, Juan Carlos, también en esto de muchos se asustan cuando escuchan cuarentena, es decir, volver a lo que vivimos el año pasado, cerrar negocios, que nadie se mueva, que nadie pueda salir de sus casas. Pero usted planteaba una otra alternativa y tiene que ver con la cuarentena de los que están hoy siendo positivos los casos registrados. ¿Por qué no se está haciendo entonces este trabajo de aislarlos en los centros de aislamiento? ¿Dónde está fallando la situación, doctor Ríos? ¿Por qué si está la posibilidad, si está ahí la sugerencia, no se está haciendo esto? Necesitamos justamente el brazo operativo del sector salud de acuerdo a la normativa, y el brazo operativo justamente son los gobiernos municipales. Los brazos operativos son ellos los que tienen que comandar la actividad operativa en el marco de las recomendaciones que venimos haciéndolo, ¿no es cierto? El gran problema es que se sigue pensando de una manera diferente por alguna situación. Hemos estado en reuniones, hemos hecho las reuniones técnicas, hemos firmado acta de compromiso, pero hasta ahora no vemos, ¿no es cierto?, los resultados para poder generarlo. Y hemos entrado a un tema de debate, ¿no es cierto?, que no estoy de acuerdo y que no estoy de acuerdo con la forma, y utilizamos a los sectores para estar de acuerdo. A ver, el sector salud, que claramente, y hace rato le escuchábamos al doctor Cleto Cáceres, el presidente del Colegio Médico, lo han puesto en una posición al sector salud como que el pedido de la cuarentena es como si fueran los únicos que estuvieran pedido eso por salvarse o por pedir por los propios personales del sector salud, y no es cierto.